Hola amigo, ¿cómo estás? Bienvenido. Estudiante y sobre todo a las personas que se están entrenando poco a poco a través de los canales de YouTube para ir reforzando las capacitaciones en el ámbito de aprendizaje y lograr reparar algún equipo electrónico. En esta oportunidad quiero hacerle llegar un video donde básicamente pues no tiene muchos días. Digamos que ayer realicé la reparación, pero como no he subido a mi canal videos de televisores LED, se me ocurrió en esta ocasión pues hacerlo, ya que quería abrir un canal de YouTube completamente distinto al de YouTube de Rayo Catódico. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Este televisor llega, al enchufarlo en la pared, pues simplemente aparecen unos parpadeos, como observamos aquí arriba, unos parpadeos pues en el LED standby y luego desaparece, queda completamente en oscura. Es decir, que o se protegió o simplemente que eh, está apagado. Vamos a atacar este tipo de fallas ya que puede provenir básicamente porque eso es lo que yo me he encontrado en el taller y por experiencia, por tres causas. Así que por favor quédate en este video. Me gustaría que si el video te es familiar o si te capacita, te ayuda realmente, por favor te voy a pedir que al final le dejes a la campanita las notificaciones y también a la suscripción si lo estás viendo por primera vez, porque realmente si tú lo ves y te agrada, pues muchos de los videos que van a venir posteriormente van a llegar a tu teléfono siendo informado por el YouTube y él te va a decir automáticamente cuáles son los videos míos que te van a llegar para que te vaya formando. Trato de ser un poco estructurado, como que si me gustaran que me dieran las clases a mí para que ustedes reciban la misma información como yo la estoy recibiendo. Entonces, vamos a trabajar inclusive con uno de los libros electrónicos que yo tengo por ahí ya a la venta, es reparaciones rápidas de televisores LCD para las reparaciones pues en el ámbito de pantallas planas sea LCD y LED. Y ahí vamos a utilizar unas estrategias, algunos pequeños principios que puedo hacer. Así que, amigo, estate atento, concentrado, no mire para los lados, porque este material es sumamente importantísimo para ti. Así que, sin más que hablar, comencemos con el video. En este instante vamos a tratar entonces la falla correspondiente a este televisor, el cual si observamos el video podemos identificar que el LED standby, en el momento que conectamos el televisor a la red eléctrica, empieza a parpadear y en un momento a otro desaparece, es decir, permanece apagado. Lo que tenemos que ver es si esta falla proviene de la fuente o de alguna parte del circuito. Ahora, vámonos directamente a la tarjeta. Tenemos una falla, parpadeo del LED standby. Por experiencia, esta causa es producida por lo general, el integrado IC501 no está bien alimentado, no tiene los voltajes correspondientes provenientes de la bobina primaria que se encuentra acá, del transformador T51. Otra, les repito, esto es por observación, experimentación directamente desde las reparaciones que se han hecho en el taller, es que los 12 voltios en el conector secundario no se encuentran en el momento de conectar este televisor. Estando encendido, él debería automáticamente aparecer los 12 voltios y resulta que no se encuentra y se necesitan en este caso. ¿Quién es el que enciende estos 12 voltios en este televisor? Precisamente si observamos el conector nos va a llevar a un circuito, el transformador 101. El transformador 101 es activado por medio de un conjunto, un par de transistores, son MOSFET, donde tenemos el Q101 y el Q102. Estos dos transistores trabajan en conjunto y automáticamente producen pues los pulsos necesarios para que este transformador trabaje y nos envíe en el secundario los voltajes que nosotros necesitamos. Este transistor es alimentado con un voltaje proveniente del fusible F1 y a la vez este fusible alimenta a una etapa también de otro transformador, el T501, para alimentar el pin número 5 del integrado IC01. Este es el que se va a encargar de entregarle al conector el pin número 5, visto desde de arriba hacia abajo, 3.5 voltios. ¿Ok? Y a la vez pues él debería estar trabajando directamente con el voltaje que proviene de los condensadores principales. Los condensadores principales en este caso son el C612 y el C613. Este par por lo general trabajan con 390 voltios y automáticamente suple tanto el pin correspondiente a uno de los MOSFET
que van a alimentar al transformador 101 y el otro extremo que van a alimentar al fusible 501 y llevar ese voltaje directamente al pin número 5. Resulta que una de las fallas es que el fusible 1, F1, se abre. Al abrirse, queda completamente muerto el voltaje de los 390 voltios, tanto para el integrado IC501 y el MOSFET que va a recibir el voltaje y va a pasar a través de una bobina, la llamada la LB101. Sin estos voltajes simplemente no van a ver encendido en el televisor, sino que va a estar, digamos, a media ráfaga y van a producirse parpadeo. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer en este caso? Revisar qué es lo que está produciendo esta falla, y si el fusible se abrió por un sobrevoltaje no producido por la tarjeta, se puede reemplazar realizando primero unas mediciones con la lámpara de prueba. Esa es una y esa es la más sencilla, pero existe la otra, donde el fusible está en perfectas condiciones. En este caso, por lo menos visto en este televisor, tenemos el voltaje 390 voltios, 397 voltios, salido de los condensadores C612, C613, pasan a través del fusible, pero llegan 147 voltios a través del pin número 5, donde deberían llegar 390 voltios completos, el transformador 501. Y en el otro extremo tenemos 397 voltios, pero observamos que en la salida no tenemos voltaje. Por experiencia propia, siempre comienzo por los MOSFET y después me voy en el lado secundario, evidentemente revisando si tenemos cortocircuito con líneas y tierras, como nosotros lo hemos visto en otros de mis videos anteriores. Aquí vamos a trabajar unos de los principios que yo tengo publicado en uno de mis libros llamado Reparaciones rápidas en televisores LCD, un libro publicado en PDF donde se muestran algunas técnicas para realizar reparaciones en cualquier tipo de televisor, sea de cualquier marca, en pantalla plana, LCD o LED. Entonces, en función de algunas decenas de principios y procedimientos que se utilizan para reparaciones, vamos a utilizar uno que es el que básicamente ustedes ya deberían conocer. Debemos aprender a leer el plano, porque con él nosotros nos facilitamos mucho el trabajo que podríamos ahorrar haciéndolo a vista, y algunas veces es un poco complicado porque estas fuentes son conmutadas con circuito PFC. El procedimiento a través del plano que quiero que ustedes empiecen a familiarizarse. Este es el plano del televisor LG P3211SP-C1, que es precisamente para el chasis de esta fuente de poder de este televisor LG. Cuando observamos en el fusible número 1, tenemos dos derivaciones. Una hacia arriba, si la seguimos, nos va a llevar a otras dos derivaciones y dos ramales más, pero no nos interesa la que lleva el conjunto de resistencia, sino directamente hacia un extremo de el Q101, que es el que va a producir junto al transistor que tenemos en la parte inferior la conmutación, los pulsos, para poner a trabajar el T101, y que salgan por acá los 24 o 12 voltios dependiendo de lo que tengamos allí en el televisor. En este caso serían 24 voltios. Y también necesitamos 12 voltios que van a venir también en el otro conector y están perdidos evidentemente. Pues yo tomo como referencia a estos 12 voltios para más comodidad. Luego, siguiendo el mismo fusible, bajamos y observamos que pasa a través de 3 diodos, D501, D506 y D507. Llegan a un fusible, el F501, otro fusible más que va colocado en una línea, y evidentemente lo va a enviar hacia el transformador 501 hacia el pin 5 del integrado IC501, que este es el que va inclusive a producir los 3.5 voltios en la salida del conector que tenemos por acá arriba. Busquémoslos, aquí lo tenemos. ¿Qué vamos a hacer? Procedimiento: rastreo de voltaje. Al medir en el condensador principal tenemos los 390 voltios y deberían estar en el pin número 5. Seguimos la línea, podemos medir directamente en el F501. Debemos ver que no esté abierto este fusible, y el fusible está en perfectas condiciones porque en ambos extremos mide voltaje, pero nos está midiendo 147, no los 390 voltios, ya que debería pasar a través de los diodos y llegar directamente al transformador primario hacia el pin número 5. ¿Qué ocurre? Está abierta esta línea en alguna parte. ¿Quién podría ser? Pues es fácil, pero el plano no lo está indicando. Algunos de estos 3 diodos deberían estar quizás abiertos o en fuga.
¿Por qué tenemos entonces en el pin número 5 147 voltios si está abierta esta línea? ¿Cómo nosotros no vamos a recibir voltajes allí? Precisamente nos los entrega en el camino el diodo 501 que proviene del UF101, que es la bobina contra EMI. Si lo observamos acá, envía un voltaje aquí rectificado, tenemos un conjunto de diodos también y nos los envía para acá. Y evidentemente por eso que estamos midiendo en este pin y a través del fusible 501 ese voltaje de 147 voltios, aunque lo tengamos perdido aquí. En el segundo caso, antes de ponerme a revisar cada uno de los componentes del lado secundario de los 24 voltios que se están perdiendo, pero yo no estoy tomando en cuenta los 24 voltios, sino los 12 voltios, esos son los que yo estoy revisando como referencia. Antes de ponerme a revisar cada uno de los elementos, lo que hago es primero revisar, estando desconectado del televisor, cada uno de los diodos que se encuentran en el lado secundario, diodo Schottky. Lo reviso, desconecto el televisor, mido continuidad a tierra, no hay cortos y entonces me voy en el lado primario antes de empezar a revisar allá alguna fuga o algún circuito abierto, ya que los elementos que más fallan son el Q101 y el Q102 K10A60D. Al revisar observo que el Q101 está abierto y luego me voy al lado secundario. Recuerden, cada vez que hagamos revisión y cambio de algo debemos revisar de que posteriormente no tengamos el mismo problema o la misma falla por no haber hecho algunas correcciones. Ya se hicieron las correcciones, no hay corto, se abrió quizás por daño por el mismo o alguna subida de tensión rápida, esporádica. Tenemos ahora en el caso del fusible, tenemos algo abierto entre D505 al D507, reviso las pistas están bien y el único que se encuentra completamente dañado o abierto es el D507. Lo reemplazamos y volvemos a revisar. Se coloca la lámpara en serie, tal como yo lo muestro en mi curso de tubo de rayos catódicos, el procedimiento de cómo utilizar correctamente la lámpara por medio de los 3 métodos, el encendido, el parpadeo o el método de la fijación. Y allí ustedes pueden inclusive determinar si hubiese algún tipo de parpadeo o algún tipo de falla por dónde irla a atacar al reemplazar el D507 y al reemplazar directamente el Q10A60 automáticamente empezaron a devolverse nuevamente los voltajes. Medimos los 12 voltios aparentes y no solamente eso, sino que cuando realizamos mediciones en el lado primario de la fuente observamos que tenemos el voltaje entonces como punto de partida en el C612 tenemos los 397 voltios. Con esto observamos que ya el televisor nos enciende y ya deja de parpadear. La reparación es más sencilla de lo que parece, pero para explicarlo realmente no lo es, porque tenemos muchos componentes en la tarjeta que tenemos que visualizar. Aquí el secreto, considero más que todo, es utilizar procedimientos sencillos y no solamente eso, sino también la lectura de los planos. Debemos saber leer planos obligatoriamente por lo menos un 50% de ellos. Si nosotros sabemos hacerlo, automáticamente podemos llevar las líneas y saber por dónde podría venir la falla. Con esto pues ya considero que ya el televisor está arreglado. Bueno amigos, espero que este video realmente te haya encantado y encantado me hago referencia de que te haya servido, que te sirva como capacitación, que hayas anotado por allí algunos puntos esenciales que te puedan servir y lo puedes implementar en tu taller. Ese es el objetivo de acá. Algunas veces nosotros damos alguna respuesta, aquí les coloqué 3 procedimientos que yo utilizo. Hay uno que es el más sencillo, que es el cambio de fusible, realizando la prueba de las lámparas serie, que es muy importante, pero también saber utilizar, porque algunas veces he visto técnicos que utilizan estas lámparas y no saben ni siquiera cómo implementarla, viendo voltaje secundario, viendo voltaje primario, y eso no se trabaja así. Ella tiene un principio de funcionamiento, tiene una ciencia, vamos a decirlo así, es una filosofía de trabajo de la lámpara serie. Así que te recomiendo que leas mucho las instrucciones para que trabajes con ella. Si ya tú adquiriste el libro, hay algunos que me están hablando por el canal de YouTube, pero no del televisor de pantalla plana, sino el televisor de tubo de rayo catódico. Las preguntas me las puedes hacer por WhatsApp, porque me lo estás haciendo inclusive desde el canal de YouTube. Hámelas del WhatsApp, porque la información te la tengo que dar es a ti exclusivamente de la falla que se te están presentando en el taller y las relaciones de referencia que estás utilizando en el libro. Debes utilizar al pie de la letra y paso por paso como yo te lo he recomendado, ¿ok? Y con respecto al material que se está dando acá, por favor, debes anotarlo y debes practicarlo.
No te quedes con el conocimiento sin poner esas ideas con manitas y piernas, ¿ok? Nos vemos en el próximo video. Por favor, dale a los comentarios, dime si te gustó el video, o si le faltó algo, o si le sobró algo. Hay algunas cosas que se pueden explicar, hay otras que son un poco más complicadas, y si tú eres nuevo en esto y no sabes leer plano, pues se te va a hacer un poco más complicado. No te preocupes, porque vamos a ir desarrollando y desenvolviendo cada vez más videos acá para ti. Cuídense y nos vemos en el próximo video. Saludos.